Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Es un placer volver a encontrarnos. Y hoy, para este tema tan importante que nos compete para iniciar también este 2026, y se llama el tema que vamos a ver hoy, el mindset del futuro, desarrollando el liderazgo estratégico. ¿Y por qué digo qué tema tan importante para abordar el día de hoy? Porque hoy el liderazgo atraviesa una transición profunda. Hoy estamos viviendo en un contexto donde la velocidad de cambio hoy supera la adaptación tradicional que veníamos teniendo en otros ámbitos laborales y en otras etapas del mundo laboral, ¿sí? Las organizaciones necesitan líderes hoy capaces de pensar de una manera más amplia, actuar con mayor claridad, tomar decisiones desde un lugar más consciente. Y hoy ya en este contexto, y por eso la importancia de entender qué es el mindset y hacia dónde vamos cuando hablamos de un liderazgo estratégico, hoy ya no alcanza con una experiencia técnica, sino que hoy se va a apostar a las habilidades soft, al verdadero diferencial que hace de un líder que deja huella o impacto y un líder que no. Y esa diferencia está en la mentalidad con la que los líderes hoy están enfrentando los desafíos. Por eso hoy el tema es tan importante y además es importante que podamos cuestionar los temas que vamos a ver hoy, que haya participación, que puedan realmente integrar los conceptos, porque lo importante cuando se habla del desarrollo personal y el desarrollo del liderazgo es no solamente entender el contenido teórico, sino poder pasarlo por el cuerpo, poder hacerse cargo de qué me pasa cuando incorporo este tipo de conocimiento. ¿Y qué me pasa con el mindset que tengo hoy como líder y hacia dónde voy? ¿En qué me quiero transformar? ¿Sí? Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver como para dar una introducción al tema? Es poder entender qué tipo de mentalidad tenemos en el rol que estamos ocupando, ya sea cómo pensamos, cómo interpretamos los problemas y desde qué modelo mental tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que podamos identificar si hoy estamos ejerciendo un liderazgo estratégico o estamos ejerciendo un liderazgo tradicional que ya hoy las organizaciones está obsoleto esa forma de liderar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Y esto qué es? Empezar desde cero para entender el concepto. ¿Qué es la mentalidad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de mentalidad o mindset en este caso? ¿Sí? Que es la forma en que percibimos las cosas y cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Y que es importante que interpretemos la frase y que interpretemos el concepto. Cualquier consulta, levantan la mano y hacen la pregunta, ¿sí? Acá es importante que puedan cuestionar y preguntar. Este concepto de mentalidad, mindset, fue desarrollado por una psicóloga, Carol Dweck, que fue una profesora de Stanford, y se refiere a ese marco mental o esa creencia profunda que cada persona tiene respecto a sus capacidades, su potencial y la forma en que enfrentas los desafíos, los errores y las oportunidades. Entonces, este mindset no es solo un concepto blando, por eso la importancia de entenderlo, sino que sería como una base psicológica, estratégica, entenderlo y adaptativa de cara al liderazgo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Hoy ya el liderazgo no es estático, hoy el liderazgo es adaptativo y todo depende de la mentalidad con la que nos desarrollemos y ejerzamos nuestro rol, ¿sí? Vamos a hablar mucho de la transformación, porque una vez que identificamos nuestra mentalidad, a partir de ahí podemos saber qué es lo que vamos a transformar, porque vamos a ver también que un liderazgo no solamente es lo que hace, sino quién es la persona que está ejerciendo ese liderazgo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué también es importante? Y acá hablamos del núcleo del mindset del futuro. Es este arte de aprender, desaprender y reaprender. Clave para todo lo que vamos a estar estudiando los módulos que vienen y clave entender este concepto también de cara empezamos desde cero, entendiéndonos quiénes somos hoy como personas
y desde qué lugar actuamos. Vamos a entender que el mindset, como recién les comentaba, es un conjunto de creencias. Las creencias son la raíz que hacen que tengamos un determinado comportamiento, porque actúo en concordancia con lo que creo, y ese comportamiento lo que va a hacer es es generar acciones y esas acciones me van a dar resultados. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces las personas, todas, principalmente también los líderes, quieren cambiar los resultados, pero no es qué tengo que hacer diferente, sino la pregunta es en quién me tengo que convertir para poder obtener resultados diferentes. ¿Sí? No es el cómo, sino el quién. Primero defino el quién y después puedo establecer el cómo lo voy a realizar. ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿Sí? Que tengo que implementar para poder también ir evolucionando, porque de nuevo, el liderazgo y el desarrollo no es estático, sino que es evolutivo, como todos cambiamos constantemente, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de aprender, el arte de aprender? Primero, como estamos evolucionando, es construir nuevas habilidades, qué nuevos conocimientos incorporo. Esto de ser el eterno aprendiz, el ser lo suficientemente humilde para decir no lo sé y quién me pueda enseñar, en qué me puedo inspirar, qué nueva capacitación puedo realizar, qué nuevo curso puedo realizar, ¿sí? Después hablamos del desaprender, que a mí me gusta mucho en lo que es el desarrollo de una persona, ¿sí? Porque es soltar patrones que ya no me sirven. Por eso el arte de desaprender diría que es el más doloroso, entre comillas, a la hora de una evolución. ¿Por qué? Porque a veces que lo que sabemos, lo incorporamos como una identidad. Yo soy buena en esto, pero si quiero evolucionar, quizás tengo que dejar de hacer lo que venía haciendo porque quiero cambiar mis resultados. Y es como esa frase, si siempre hago lo mismo, no puedo pretender tener resultados diferentes. Entonces, el arte de desaprender es un arte, en primer lugar y sobre todas las cosas, de gran humildad y además conciencia para saber que siempre hay cosas mejores para aprender, que siempre podemos incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y también compartir con un otro que puede tener diferentes formas de pensar o diferentes formaciones o especialidades, ¿sí? Y esto de reaprender, ¿qué significa? Que es sería como actualizar nuestros modelos mentales constantemente. Cuando hablamos de modelos mentales, nuevamente estamos hablando de mindset, ¿sí? Entonces, claro, aprendo algo nuevo, suelto algo que lo tenía como conocido y vuelvo a reaprender. Y eso lo vuelvo a hacer, por ejemplo, un hábito para que se convierta en un conocimiento y después puedo evaluar si lo sigo conservando porque me dio resultados. Si no, también puedo volver a empezar y a incorporar una nueva habilidad, por ejemplo. Fíjense lo importante de entender este concepto. ¿Y cuál sería el resultado de todo esto? Inspirar a otros seres humanos. Porque en nuestra transformación como líder es cuando realmente podemos inspirar a nuestros colaboradores, a nuestros pares, a nuestros líderes también, a nuestro entorno. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahora? Entonces, por ejemplo, acá les traigo la metáfora de la liebre y la tortuga. Quizás recuerden, es una fábula, ¿no? Que apostaron a una carrera y aunque la liebre era más rápida, la tortuga ganó en esta fábula por su esfuerzo constante y por su mentalidad y teniendo foco de que puede llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, la liebre, en este caso, creía como que su capacidad era suficiente para la victoria, entonces terminó en la fábula presumiendo, ¿sí? Durmiendo la siesta en el camino, parando a tomar descansos, ¿sí? En cambio, la tortuga, con su mentalidad de crecimiento y con su mentalidad de cómo llego a donde quiero llegar, se mantuvo fija en el camino. Y no se puso a pensar, no, directamente no inicio la carrera porque por las habilidades de la liebre nunca voy a ganar. No puso su foco en el competidor, sino en sus propias habilidades. ¿Sí?
Entonces, para seguir, acá es importante poder entender la diferencia de lo que hace a una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento, que por sobre todas las cosas es la capacidad de cómo enfrento yo los diferentes obstáculos y desafíos y también cuál es mi toma de decisiones. Ahí puedo medir qué tipo de mentalidad estoy ejerciendo en ese momento. Y acá es importante que podamos profundizar, ¿sí? También es importante entender cómo podemos desbloquear cuando estamos en una mentalidad fija. En primer lugar, siendo consciente de nuestro propio diálogo interno, que es muy importante, ¿sí? Para entender qué es lo que nos decimos en determinadas situaciones, buscando el progreso y no la perfección. En este caso no es la meta, sino en quién me convierto, en quién me transformo para alcanzar ese objetivo y aprendiendo a desarrollar las habilidades de los demás, ¿sí? Entonces, nada es permanente excepto el cambio. Y lo importante es que quiero que nos quedemos con esto. Nada es permanente excepto el cambio. Somos seres que vamos a evolucionar constantemente. Y es importante que tomemos conciencia de nuestra propia mentalidad, que tengamos esa conciencia y esa mentalidad de crecimiento, porque cuando nosotros crecemos, podemos hacer crecer nuestro entorno y podemos brindar diferentes resultados. Muchas gracias y sigamos evolucionando.